¿Qué tal? Bueno, pues estamos una vez más en un episodio más de Opiniones no solicitadas. Saludándoles el amigo Lalo Lalo. Ya estamos iniciando el día de hoy. Bienvenidos todos. Toro, ¿qué tenemos para hoy? Oye, pues dándole la bienvenida a la raza que nos está acompañando y que están disfrutando de todas estas cosas que estamos haciendo con todo el corazón para usted, racita, porque ustedes son los beneficiados. Ojalá que les esté gustando y pues si no, ahí vayan comentando qué es lo que les gustaría ver de nosotros. Alan. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Feliz año nuevo. No sé cuándo nos vaya a estar viendo. Los saluda Alan Escalante. Ándele, pues vamos a entrar de lleno al tema. Te iba a empezar con el primer comentario, Alan, ¿Cuál? A pero ver, no, dale. vamos mejor de lleno al Órale, tema. órale, ¿De pues. qué vamos a platicar el día de hoy? Se va a tratar de juguetes y juegos de la infancia. ¿Usted qué recuerda de su infancia o la juventud del día de hoy? ¿Qué conoce de aquellos juegos de antaño que existían? Así es de que, Toro, ¿qué es lo que más o menos recuerdas, viene a tu mente al escuchar este título? Juguetes y juegos de la infancia. Oye, pues viene a mi mente muchas cosas. Para no entrar, porque vamos a estar alargando el tema, pero voy a empezar con los juegos. ¿Y cómo explicarle un poquito a la raza? Juegos y juguetes de la infancia o juguetes y juegos de la infancia. Porque si hablamos de juguetes, pues tendríamos que hablar de juguetes solamente, ¿verdad? Pero también hay juegos. Llámese el bebe leche, no sé si en algún otro aparte. Lo he mirado que lo juegan en otras regiones o en otros países. El bebe leche tan mentado de que vas brincando los cuadritos. ¿Quién lo inventó? No sé. ¿Alguna vez lo jugaron ustedes? Sí, pero no con ese nombre. Es a Ajá. lo que me refería. Sí, Quizás allá en tu estado. ¿Cómo lo conocen allá? si no mal recuerdo, fíjate, ya estamos ruqueando, ya no me acuerdo, pero creo que era el piso, El piso. el El piso, piso. ajá. O ¿Vamos a el jugar al avión. piso qué? No, porque ya ves que los cuadritos se dibujaban en el piso. Me suena el Ajá. Con avión. los números ¿El avión? uno, 2, Ujú. 3, 4, así. Y que no vayas a pisar raya y que al que le toca te tienes que brincar hasta donde va el que sigue. No sé si estamos hablando del mismo No, sí, juego. es el mismo. Ujú. Pero te digo, yo nunca supe por qué le llamaban el bebe leche, la mera verdad. Ujú. No sé, pero yo, o Da más sea, sentido que sea como el avioncito, ¿verdad? Por la manera en la que está, aunque la sí manera parece del, avioncito, la aunque el verdad. círculo pues no le haya sentido, más bien es como un monito parado, o sea, Como un Pero monito. como un no Ajá. monito. sé yo por qué, y te diré, allí en mi pueblo, las generaciones, pues iban haciendo los chilpayates y lo iban creciendo y a jugar al bebe leche, pero yo no sé por qué le llamaban el bebe leche. Ujú. No sé la verdad, pero mira, no sé si te ha pasado, a mí me pasaba allá en México. ¿Qué dices tú? Pues esos juegos son de los morrillos, ¿no? De 5, de 6 años, ya cuando andas Pero no en aquel tiempo. ahí en los 10, bueno, en aquel tiempo, pero déjame te digo una cosa. Ujú. En una de las vueltas que eché yo para México una vez, y te digo, no sé si le pase a toda la gente, Ujú. pero alguien, yo creo, los morrillos de esas edades, pintaron un bebe leche, este juego, en la banqueta. Ujú. ¿Y qué crees que pasó? Al estar yo enfrente de él. Te No, no, sentiste. es que automáticamente Sí, el sí, Empezó chip, a sí, brincar. sí. el chip Pues ya lo sí. traes puesto. No sé qué onda, pero empecé a brincar yo y se ve una cura porque tienes que hacer la patita, brincar con una Ajá. sola pata. Con peligro de que se te quebre la rodilla. Sí, se te cae la rodilla o algo por el estilo. Entonces, te digo, yo lo conocí como bebe leche. Alguien de los que nos está mirando quizás lo conocen con otro nombre, pero ya al decir cómo se jugaba y todo ese rollo, van a decir, estos están hablando Del bebé leche, del bebe o el leche o del avioncito o el avioncito. piso. Yo nunca había O el vivido que el piso. Así piso, dijiste que el piso que no. el Es que piso, Y eso es lo créeme que ahorita interesante. está mi cabeza así como sí son los años. licuadora tratando de encontrar el nombre de tantos que vivimos en aquellos Sí, entonces, sí. ¿verdad? Porque sí, ahorita que mencionabas que era para ciertas edades, pues resulta que creo que de la edad en la que se jugaba de ese tamaño iban siendo los cuadros en los que tenía uno que brincar Ujú. y Exactamente. no faltaba el malora, la malora que hacía unos ¿Para cuadrototes, qué? pero ¿Pa' qué? grandotes, Ujú. ¿verdad? Que ya el primero o segundo brinco te tocaba hasta allá, Y el que sí. patachica que No, no llegaba. tiene. Oye, te voy Sí, de lo sí, que sí. de este juego era bien emocionante, ¿por qué? Porque, pues, éramos niños y, pues, era una manera de convivir y, pues, ya ahí estaban las muchachitas y todo Ujú. ese rollo, ¿verdad? Entonces, Ey.
pero déjate digo una cosa, siempre habiendo gente malora, y más que se jugaba esto en las escuelas, que era donde, vuelvo otra vez, en mi pueblo, que así era el único lugar que tenía cemento, ¿verdad? O sea que eso lo dibujabas con un gis O o agarrabas, algo, bueno, nosotros acá a veces agarrábamos un pedazo de cantera, porque hay mucha o sí, cantera también, te cualquier las cosa que, ingeniabas, una piedra. o carbón, Sí, sí. también en carbón, Ujú. pero básicamente donde se O pinta si es la mejor. tierra, le rayabas con un palo. Sí, igual, te digo, También, o sea, eso. Ahí sí. déjame, Sí, dale, porque no te déjame. tomas porque te interrumpo, dale. Pues fíjate, me trabo, tartamudeo y luego todavía me interrumpe acá el rey de la interrupción. Pero no, lo curioso de esto, y creo yo que mucha gente va a decir, ese toro, pero mira, había gente malora. Y ya en otros episodios hemos platicado de que yo soy o fui muy gustoso del chicle, de Órale. los que sean bombita y todo ese rollo. Y era muy, pero muy tradicional que haciendo este tipo de juego, el bebe leche, siempre traías tronando bombas, haciendo chicles, bueno, allá en mi pueblo. No, mientras Pero ¿qué saltabas. crees que pasaba? Entonces tú con tus zapatitos y todo ese rollo, y es de brincar, y si te sales del cuadro, pierdes. Si pierdes el equilibrio, te caes, pierdes. ¿Qué crees que se les ocurría a esta raza? Pues no se sacaban el chicle y lo aventaban al cuadrito. ¿Y qué crees que pasaba? Pues cuando dabas Ah, el órale. salto, se te pegaba el chicle y ahí andas todo Y el chicle se me el pegó. chicle se me pegó. Y yo creo que de ahí vino esa canción, pero es De una... ti, alguien se inspiró en ti, yo Bueno, creo. bueno, no iba a decir tanto así, ¿verdad? Pero pues sí, el chicle se le pegó y no, hombre, era un... Sí, Porque después era un, tenías que jugar en el mismo chicle. era un juego muy y tenías que divertido. sacarle la pisada al chicle. Era un juego muy divertido porque si te das cuenta, no es nada más que tú vayas saltando y vayas librando los obstáculos tuyos, aventabas una cadenita, aventabas una liga, una piedrita. El chiste es que tenía que caer en el cuadro, Sí, ¿verdad? sí. Pero también estaban las prendas de los otros, los de los demás, de los compañeros. demás. Podían haber estado la tuya, la del niño O Lalo. la tuya. Y saltábamos y era de aventar hasta allá. Y si pisabas una línea o algo, pues ya quedabas Ya perdías. descalificado. Y yo me quedo pensando en cómo, mira, los niños de aquel entonces no es por nada, pero es porque tenían más agilidad, Oh, tenían sí. mejor condición por todos esos juegos que teníamos, como ese que estás diciendo del bebe leche, a diferencia de lo de ahorita. Dirán que Sí. tiene, pero como tengo hijos, examino y evalúo ahí eso, digo, caray, ¿Están medios huevonzones o qué? pues la agilidad de mente y sí tienes que pensar que mucho en la los juegos verdad- eran de mente. Pero es que tienes... Ahí vamos a lo mismo, Alan. ¿Por qué nosotros somos tan cañones en nuestras edades? Porque desde allí tu mente ya está trabajando en los juegos, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Todo ese rollo, ¿me entiendes? Entonces, vas a la escuela. Pero luego te ponen a jugar esos juegos porque en aquella infancia, ¿cuál iPad, cuál teléfono? Tenías que estar sacando juegos. Y yo creo que esos juegos los fueron inventando las generaciones. Porque no sé, te digo, y vamos a hablar de juegos y básicamente adelantándonos mucho en el pueblo de cada quien. Porque esos juegos eran muy de cada pueblo, cada quien inventaba. No Sí, sé si sí, usted... que en la ciudad juegan diferente, ¿verdad? O sea, lo que te refieres a que Vamos. hay juegos que la gente se va a identificar porque somos nosotros de rancho y hay gente que va a decir, no, pues esos ni los conozco, pero ese sí era muy común, o sea, sí, lo que es el bebe leche, Es muy sí. popular que incluso hoy en día los chicos lo dibujan, más no he visto que lo jueguen, porque pues hoy en día está muy de moda de que vas a cualquier tienda y te venden colección de gises de colores y que para que los niños hagan dibujos en el suelo, en un cuadro de cemento, en una pared, no sé. Hoy en día la comercialización es tan grande que te venden los gises hasta de colores, ¿verdad? Ujú. Y he visto que de repente hacen la figura, pero nunca los he A lo visto mejor los has jugar. mirado, a lo mejor los has mirado. Sabes que yo sí lo he visto No, también aquí en los sí. Estados Unidos, pero no sé cómo lo jueguen ellos o qué será. Ujú. Quizás, ¿verdad? Porque pues nosotros los mexicanos tenemos la costumbre de copiar todo lo que hace los güeros, ¿verdad? Pero había un juego que básicamente se puede jugar, nosotros le llamamos el bote escondido. No sé cómo, es el famoso 1, 2, 3 por todos mis amigos. Órale. O sea que haz de cuenta que agarramos un bote, una lata X de jugo, pero de aluminio. Entonces alguien escondía el vaso, el bote, y luego tienes que andar buscándolo. Y si te tocaba la suerte que encontrabas el bote, pues ya muy dado al pueblo que los postes de la luz son de cemento, ¿verdad? Bueno, no sé ahí con nosotros. Entonces ya agarrabas
porque andaba el otro buscando a los demás y te agarraron a patadas. Y agarraba uno a alguien de los escondidos, sopas, una patada o algo. Y así andaba buscándolos a todos hasta que el que andaba buscando el bote lo encontraba. Entonces, por eso es que llegaba ya con el bote y tocaba 1, 2, 3 por todos mis amigos y ya los Órale, salvabas. será el mentado bote pateado que le dicen. O el bote Yo le pateado. decía bote Pateado. boleado. Hay unos que Bote bote pateado, pateado, bote volado. bote ah, sí. pateado. Es que lo que te digo que en muchos lugares lo van a llamar diferente y en algunos lugares cada quien le va haciendo sus modificaciones, ¿no? Sí, sí. Porque creo yo eso de la patada, pues yo creo ya vino con ganas de patalearte o algo por el estilo, porque también se usaba mucho el coscorrón, de que jugabas en la ruedita Ujú, y todos con los ojos cerrados. Entonces, el que estaba, pintabas una rueda, ¿verdad? Vamos a decir que eran 5, estaban jugando 5. Entonces cerraban los ojos y empezaban a caminar por la rueda. ujú. El que pintaba la rueda es el que cuando decía, ok, paren ahí, el que estuviera más cerca de la raya se salvaba, o sea, de la rueda. Pero el que estuviera más lejos, ¿qué crees que le pasaba? Pues te agarraban y el coscorrón, el típico coscorrón, no sé si te lo sabes, ese de que Órale. tienes que Sí, tener sí. hasta tu maña para darlo, Ah, pero Que porque si un no tienes coscorrón cuidado salen hasta si un cabellos. coscorrón que le das así, pues no, había unos que hasta le echaban salivita y no, hombre, sonaba y te dejaban el chipote Sí, ahí, sí. te digo. Sí, Entonces, sí. por eso te digo que hay muchos juegos. Tú, Lalo, ¿cuál era el que más jugabas ahí con las muchachas o algo? Porque hay juegos que es como estos, que son para morros, y hay juegos que también pueden entrar las muchachas, o sea, Claro. todos Pues revueltos. ahorita siguiendo con el tarro pateado, ¿verdad? El tarro. Este era un Que es, tarro. ajá, Ok. el tarro pateado. Ya Que es como el viene a mi bote, mente eso. como el bote o... El bote o- pateado, o sea, sí, sí. tenía que ser un bote vacío, Sí, ¿verdad? sí. El tarro pateado, ¡pum! Pero bueno, pues yo lo que puedo recordar era cómo era el juego, por eso se llamaba pateado, porque lo ponían y asignaban a uno de los jugadores, el más perrón para el fútbol, a Para patear el patearlo. bote. Ujú. Entonces, ¿a quién le tocaba? No, pues que ese es el turno del toro. Ok, entonces el que pateaba el bote lo más lejos que pudiera llegar y en lo que el toro iba a agarrarlo, todos se tenían que esconder, ¿verdad? Pero el toro tenía que dejar en cierta piedra o barda o lo que sea el tarro, ¿verdad? El bote, e ir a buscar a los que se escondieron, pero siempre cuidando su bote, porque si por allá salía O uno, se lo robaba. era el que iba a salvar, salvación por todos mis amigos, Oh, ok. y te lo volvían a aventar. Pero si encontrabas a fulanito, a Alan, y ya, 1, 2, 3 por Alan, tocabas el bote y seguías buscando más y veías que ya salía uno por allá, tú corrías y agarrarlo y 1, 2, 3 por Pedro y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el modo en el que podías tú perder y no esconderte y te desesperabas y pataleabas y todo, era porque siempre te ganaban el bote y salvaban a todos, ¿verdad? Y ya que encontrabas a todos, ahora ¿a quién le toca? Al que encontraron primero. Y Ujú. así sucesivamente, era el tarro pateado, ya Fíjate vino a cómo, mi Pateado. mente. cómo cambian, porque ya eran coscorrones y patadas, te digo, o Sí, sea, sí. y Ay, van ay, ay. cambiando, y creo yo también, porque a lo mejor en tu infancia, si vas por allá a otro pueblo más grande o algo, y quizás tienen juegos diferentes. Y te digo esto porque la verdad es así, porque en aquella infancia de aquellos años, eso era lo único que se jugaba. ¿Quién no se acuerda de las cebollitas? Pues ¿Quién no se porque no había acuerda? los videojuegos que tenemos ahora. Desde que empezaron a ver, dejó de haber todo eso. Pero es cierto. Pero en México La todavía gente, juegan. En cuando, México, en cuando la México gente está todavía... aburrida, el cerebro empieza a trabajar. Y es cuando salen todas las ideas para todos esos juegos. Siento que está muy claro el tema el Ujú. día de hoy. Está muy claro porque estamos hablando de épocas donde no había tanta Exacto. tecnología o no nos permitían el acceso a tanta tecnología más que los Los mayores eran los de, únicos que de, podían ver tele. La o los televisión. de alcurnia, Sí, como sí, decimos, ¿verdad? claro. Para Sí, no sí. usar otra palabra, pero bueno, entonces eso nos orillaba más o nos invitaba más a buscar esos A buscar juegos esos juegos. de afuera, que incluso, no sé, yo recuerdo mucho el meme donde en los años 80, 70 era de que mamá iba y te jalaba de las orejas para Te que te metían para adentro. metieras, que ya, métete un rato. Y hoy en día es al revés, Pues, ¿dónde anda agarras al Lalo? niño, Allá anda Lalo sí, jugando el no, hasta niño. allá, ahí Pero jugando. sabes que sí, eso fue el desarrollo de, Sí.
de muchas cosas, te digo, porque inclusive yo me fijaba que si más jugabas en el recreo, si te metías en esos juegos, estabas más apto para aprender, Sí. para estudiar. O sea, creo yo así lo miraba. Aparte de, bueno, yo creo que los niños vivían menos estresados también a causa de eso, porque ahorita los niños si están encerrados como que se estresan mucho, luego Sí. tienen mucha frustración y cuando los niños andan jugando afuera o andábamos jugando afuera era más de diversión. O Y es sea, que, porque nuestro cuerpo, bueno, a lo que Definitivamente. libera ciertos químicos gracias a los juegos, a que te andas divirtiendo, entonces viene que la dopamina y que la serotonina y que quién sabe qué, entonces empieza, y parece latina, que no, pero la cosa es de que esas son químicos que hacen que tu cuerpo esté alegre. pues, y tu cerebro Y también. estamos hablando de que los juegos, los niños se andan divirtiendo. A cosa de ahorita, yo me fijo, por ejemplo, veo a mis hijos y si están jugando videojuegos andan allí y enojados, ¡ah! Y que dale, y que eso, Ah, que que eso aquello. lo- Es muy diferente a esto que era una Definitivamente, competencia más definitivamente. sana. Y Ahora, ahora, estábamos con el bebé leche, perdón, pero nomás quería yo platicarte una historia. Hacemos un regreso hacia atrás, te brincaste unos cuantos cuadritos en el bebé leche. Nada más quería aportar de que sí es cierto. Yo todavía hasta la actualidad, si veo un bebé leche, el otro día fuimos a un lugar de pizzas que es para los niños Sí. y está el bebé leche cuando ya vas de salida. oh, sí, que ya, Ya, para ya, la- ya lo ubicaste. Sí, sí. Entonces está de salida y yo lo vi Ya y andas dije, brincando. me vale que eso. Están las cajeras como a tres, o sea, al lado derecho, ahí había tres cajas y lleno de personas, había unas 20, 30 personas. A mí me valió, dije, ahorita voy a brincar, Unos porque yo sé que pasitos, tunchín. alguno de ellos se va a sentir tentado o van a decir, órale, no le dio vergüenza. Y dije, no me voy a quedar con las ganas. Y ahí voy con un solo pie. Claro que de pronto sí Se te bailoteó un nubló poquito, ¿verdad? Pero sí me bailé, sí brinqué el bebé leche el ahí bebé leche. en un solo pie. Bueno, me A ver. retomo y como estamos hablando Sí, ya de sí. que todo se nos olvida, porque es lo que estabas platicando en eso de, y te hacía yo ese comentario Ujú. de que estás más apto para aprender, porque mira aquí el meollo del asunto. Yo me acuerdo que nos mandaban tarea. Tienes que hacer una plana del número 9X en cualquier grado que estuvieras. Pero ¿qué pasaba? Que, ya hiciste la tarea, sí, pero voy con fulano y sutano a jugar más a rato para allá al arroyo o algo por el estilo. ¿Qué hacías? Te metías en friega. O te hacían ¿cómo le llamaban estas cosas que te hacían buscarla en la historia y tenías que poner la respuesta? ¿Cómo se llaman estos? ¿Qué exámenes o qué? No No. era ¿cómo se llama, Lalo? Aparte de un resumen, Bueno, no sé, resumen. a lo mejor allá era como ¿cómo le llamaban estas cosas que el, el profesor te ponía, qué sé yo, 10 preguntas, cuestionario? Un Cuestionario. cuestionario. Entonces ya te Ok. metías allí y yo decía, a nosotros nos daban los libros de, De texto de- gratuito. sí, esos que treban a la antorcha y todo, todo ese Eso, rollo. eso, man. Tenías que, El del Atlas, el librote así que no Bueno, trae en la pero mochila. deja, ¿a qué Ese va? es el punto. ¿a qué va? ¿A qué va mi punto? Es de que yo cuando llegaban esos libros, yo ya me las sabía. Entonces llegaban esos libros, el de historia, el de ciencias sociales, ciencias naturales. ¿Qué hacía yo? Yo me los aprendía. Me los aprendía. Porque en realidad no eran tan grandes. Eran más dibujos que cosas. Pero y pues, sin ofender, en aquellos tiempos los maestros, no estaba tan canija la cosa, ¿verdad? Pero te hacían un cuestionario de unas 10 preguntas. Entonces, ¿quién fue José Ortiz de Domínguez? Tú ya te sabías el libro de ciencias sociales. Entonces, ¿qué hacía yo? De volada entraba 10 preguntas, por aquí, por allá, la contesté, porque tenía en la mente el irme a jugar. No, Y ahorita, en estos tiempos, los niños se estresan porque lo único que tienen en su mente es la tarea. sí. Es la tarea. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros teníamos en mente el ir a jugar. El ir a jugar. El ir a jugar. ¿Me entiendes? Entonces, por eso tu cerebro estaba Eso. más apto para aprender porque lo tenías despierto al 100% siempre. Y ahorita los niños, mira, Sí, se sí. duermen, se meten en el teléfono y ya. Entonces, por eso te digo que éramos más impertinéticos en esas, no digo tanto en nuestras edades de nosotros, porque hubo generaciones todavía que pudieron alcanzar de eso, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, los juegos, los juguetes de la infancia son los que nos abrieron el cerebro para aprender, Ujú. porque inclusive, mira, ahorita hablando de juegos y de juguetes, yo miraba que a algunos niños les regalaban esos juguetes de como un trascabo, un trailecito con marranos y todo ese rollo.
Entonces, pues raramente uno no tenía el acceso a comprar ese tipo de juguetes o los papás no podían dárselos a uno. Entonces, por eso ves mucha gente y más la raza mexicana que se viene a trabajar de México y agarran un trabajo y lo agarran a juego. No a juego de jugar con el trabajo, sino a juego de que te sientes tú manejando ese tráiler que de infancia. O te sientes manejando esa camioneta que tú reverseabas y le echabas tierra y todo el rollo. Tu mente, y te lo voy a decir así, trabaja. Entonces, eres un adulto independiente ya trabajando y se preguntan los güeros, ¿por qué al mexicano no ¿Por qué anda jugando como un niño no le ahí? pesa el trabajo al mexicano? Porque el mexicano siempre está pensando que anda jugando. ¿Me entiendes? Al menos que venga no quiero meterme en problemas, pero voy a decir, alguien estudiado de México, estudiado en alguna carrera como ingeniero agrónomo, maestro, lo que sea, quizás a él sí le va a pesar, porque Claro. él sí viene a trabajar. ¿Sí me entiendes cómo te digo? Y uno de mexicano vas cargando, oye, que cárgame estos marranos, de volada, vamos, se los cargamos. Y, Estás en competencias eso. y los güeros, ¿Verdad? oye, los güeros se quedan, ¿Quién ¿qué termina? onda con Sí, esto? sí. Pero ahí A ver quién viene. cuelga más pollos. Hombre, tío, Oye, ya está nosotros raza. cuando jugamos ahí en el trabajo, a ver qué cuelga más pollos, y a veces lo echamos de maroma. ¿Por qué? Porque eres un niño. O sea, vienes de México y traes tu niñez acá y tus juegos. ¿Me entiendes? Y la competencia era siempre. Siempre la competencia. sí. Y por eso en este episodio que estamos hablando de juegos y juguetes de México, ojalá que la gente ponga por ahí, no, pues este era el mío. Porque inclusive de todo. No sé si tú te acuerdas cuando estabas en México, cómo me gustaba a mí jugar con el compás, con el... ¿Sí se llama compás? Es Compás. el que Ah, pinta así alrededor. Sí, sí. Nunca supe para qué era. Te comprabas un juego de geometría y nunca, bueno, al menos en el rancho no sabíamos para qué era más que la regla. Para Arreglazos, agarrarte reglazos. Pero había otra Qué regla, bárbaro. no sé cómo se llamaba esa, la que estaba así como que era un medio círculo. Ajá. Y el compás nunca lo usamos en la escuela. ¿Por qué? Porque tal vez la enseñanza del maestro no llegaba hasta ese punto. Y lo que hacíamos nosotros era jugar con el compás. A ver quién hacía la rueda más grande. A ver. O la rueda más chiquita. Ey, ahora vamos a ver quién hace la rueda más grande. Ahora, ¿quién la hace más chiquita? Ay, está cerrando el compás tú, así. Entonces, te digo, nosotros jugábamos a los gallos de pelea con los lápices. Agarrabas dos lápices, les enredabas una liga y los soltabas a ver cuál ganaba. Y el que quedaba arriba era el que ganaba. El que ganaba. Entonces te digo, y son juegos que estás inventando porque estás en la escuela. ¿Me entiendes? Se sale por ahí el profesor para afuera y ya estás ahí, que eso que el otro. Vamos a poner la mano en la hoja y a ver quién tiene la mano más grande. Que otra puede ser, ¿qué juegos tan tarugos tenías tú? No, es que la mente estaba Activa. al 100. Activa. Estaba al Sí. 100, ¿me entiendes? Entonces, por ti digo, este episodio me gusta. Yo sé que a muchos les va a gustar porque es compartir. Yo sé que muchos van a decir, sabes que sí, pues uno va a decir el valero, el trompo, el este. A mí una vez me regalaron una, ¿cómo se llaman estas cosas que hacen? Una matraca. La El matraca, peor traca, error, la matraca. porque de por sí, como luego dicen, el niño es travieso y le dan matraca, haz de cuenta que yo esperaba que oscureciera y luego mi mamá metía las gallinas al gallinero pues temprano, ¿no? 6, 7 de la noche. Entonces yo esperaba que oscureciera y se metieran las gallinas y con la matraca. Traca. Y Ya, qué mal- te imaginarás las gallinas. Qué malvado eras. O cuando estaba la tía dormida, pasaba por la casa y con la matraca. O estaban por ahí las primas noviando con el novio y yo pasaba con la Con la matraca. Entonces, pues digo, esos son juegos bonitos que de una infancia chida. Sana. ¿Qué más recuerdan ustedes? Te imaginas a las gallinas diciendo, ay, viene este otra vez. Otra vez, otra vez. No, sí, fíjate que se pone bien interesante el tema y ahorita pues me gustaría preguntarle a la racita que nos esté viendo en este episodio que nos recuerden cada parte del juego geométrico. Ya dijiste el compás, la regla, Traía más, yo es de lo el único que que me parecía acuerdo. un triángulo, ¿cómo se llamaba? Oh, sí, no sé, sí traía un triangulito, ¿verdad? Y No luego el no que recuerdo el parecía como nombre. una rebanada de queso o Ajá. Una Pero es lo media que te luna. digo, una media yo luna. nunca lo usamos, lo único que usamos es la regla. Sí. Porque te la pedían, en cada inicio de clases te pedían un juego de geometría. Yo no lo podían decir en aquel entonces. Trajeron su geometría, no, pues yo no podía pronunciarlo. Entonces había veces que ni lo sacabas del juego, porque bueno, allá llegaba en un cartón con un plástico. Entonces nunca lo abrías
Eso. Y nomás sacabas la regla para medir, pero no era para medir, era para cortar hojas. Lo usabas para todo, menos para lo que era la regla. O sea, lo usabas para cualquier cosa. Me acuerdo yo que era un plástico, pues macizo, Sí, sí. y llegabas y... Téngala. Entonces, eso lo usabas para todo, menos para lo que era. Nunca usamos un compás. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues miramos que así era porque alguien miramos que lo usaba, pero en sí las reglas nunca las usamos. Los colores, el juego de colores de la Blancanieves y todo ese rollo no se les De tocó. la El Blancanieves, blanco nunca lo sí. usaste. Pues nunca hace nada, Sí, sí. porque no pintábamos. Sí, sí, no pintábamos. Lo único que pintábamos en la escuela eran los jacalitos, para que según decían más, estos ejercicios son para que tengan letra bonita. Los gusanitos, Las cabañitas, las hacían las cabañitas, cabañitas así de rayar, sí, eso las es lo único que circulitos, pintábamos. es cierto. A mí tú me dices ahorita que pinte un carro y ¿qué hago? Un cuadro con las llantas. Es todo lo que sé pintar. Porque estábamos tan pobremente también de educación allá que, la verdad, te digo, lo más... O no se nos daba, porque al que se le daba, yo recuerdo haber tenido amigos que les gustaba mucho dibujar caballos. Oh, sí. Bueno, como en el rancho, pues somos de rancho, entonces se la pasaban dibujando caballos. Ibas tú a ver allí sus cuadernos, caballos por donde Y quiera. más caballos. Ajá, y digo, ¿no? Y unos caballos a veces de la cabeza más para arriba, o a veces sí de cuerpo entero, pero sí, hay una racilla se Camiones. aventaba, pero Sí, era porque porque es te talento digo, que ya es uno traes. que tienen. Ya traes el don. Yo era el de esos talento. que dibujaba así nada más y la cabeza bonita y ya tenía prisa, me desesperaba y ya por acá lo hacía flaco, ya nada más. El que hacías, feo. el que Como hacía cayera. Como el que cayera. hacía las patas de palitos. Bueno, y es que la verdad estamos hablando de eso, todos los juegos, porque también yo los primeros juguetes que tuve fue los que mi papá nos hacía, porque nos hacía un carrito de madera o le ponía unas llantas Unas de cascaroletas. cascaroletas, lo que sea. Fíjate que una cosa que nosotros aprendimos, fíjate, y está hasta peligroso, ojalá que no se pongan a hacerlo, pero como no había para comprar un valero, ¿qué crees que hacíamos? Había unos botecitos de leche y no sé de dónde me sacamos esas ideas. Bueno, alguien las tuvo que empezar, esas ideas. Entonces agarramos el bote El de chavo, leche como el chavo. y empezamos a derretir plástico. Entonces derretíamos todo el Ok, plástico en En el botecito. en el botecito. Entonces ya cuando estaba todo eso derretido El plástico. el plástico, pues se hacía bien fuerte. Entonces ya nomás le cortabas el de este y empezabas a hacerle agujeros. Te dabas unos madrazotes porque era vil plástico. Entonces estaba filoso el plástico. Y ya ves, los que han jugado valero, cómo se juega el valero. Entonces siempre que te caía aquí, y más cuando querías hacer un capirucho, es que te Pero das. fíjate cómo estamos das bien hablando fuerte. de lo mismo, que no había tanta tecnología, te daba para, si no tenías el Vámonos, juguete, Tú lo hacías. Y tú tenías la ingeniártelo, creatividad, ingeniártelo para definitivamente. tenerlo. Definitivamente. Es A que ver. ese es la creatividad, es de lo que estoy hablando, la creatividad que te hacía esa infancia de estar necesitados de todo. Pero fíjate la capacidad mental de los niños es grandísima. Aquí está apagada, ¿verdad? Pero no quiere decir que sí la tienen, pero está apagada, porque no está estimulada desde pequeños, ¿sí me entiendes? O sea, desde Sí, yo una pequeño, vez escuché algo de eso sobre los niños que decían, cuando los niños están aburridos, allí es cuando surge la creatividad. sí, Claro. Dejen que los niños se Claro. aburran. O sea, y a veces se enojan, no, que es que estoy aquí, que me quites el celular, pero que en el momento en que tú los dejas por allá y que están en silencio, empiezan allí. Con el aburrimiento empiezan a crear. A crear. No falta Claro. qué. Claro. oye, nosotros agarrábamos al perro. Ahí cualquier sonso que se duerma, pues es juguete. Entonces nosotros agarrábamos al perro y lo amarrábamos Pobre y a darle perro. vueltas con la bicicleta, una bicicleta vieja que tenía mi papá. Le dábamos vueltas al perro, pero los perros así son. Los perros son activos pues Por naturaleza. por naturaleza. Entonces encantado, déjenme al perro, pues el perro estaba bien contento. Eso. Inclusive, los niños son muy allegados a los perros en esa infancia porque sabían que el perro era un juguete. ¿Sí me entiendes? ¿Qué no le amarraste en la cola a un perro? No. Fíjate que, discúlpame, pero yo sé que hay niños de todos, pero yo no era así de malvado con los animalitos. Sí, para mí era un amigo. Perdóname mucho, pero sí, yo sí lo consideraba un amigo, no le hacía maldades. Yo sí miraba a un niño haciendo, perdóname, sí,
Pero sí, y al que me esté viendo, yo si miraba a alguien que estaba tratando mal a un perrito, yo sentía muy feo. Es de o que fema. se estuviera No, burlando, no, no. que se estuviera burlando de ellos. Ah, bueno. O sea, no, Eso es no, una burla. no abusábamos de ellos, nomás les pegábamos en la cola un Nomás cohete. lo Un arrastraba cohete con o algo, lo la arrastraba. bicicleta. Pero bueno, pero tú Híjole. veías Está bien, o sea, pero te digo, tú mirabas sí, la felicidad de esos perros. Tú mirabas. pobres perros flacos. Ay, No, no. Dios. Es Perro que. bien feliz. Bien feliz el perro. Sí, Digo, sí, por porque ser- por eso son amigos. había mira, una llanta de camioneta o de carro. Entonces, no sé por qué o para qué les usaban, le cortaban todo lo que era alrededor de la llanta. Y era un plástico bien duro. Era un plástico bien duro. Entonces, nosotros poníamos al perro y le aventamos, le aventábamos la verga, se le caía en la cabeza. ¿Qué crees que hacía el perro? Metía la cabeza. Por eso, te digo, dirás tú, ay, No, pues ahí, qué malos, qué ofensivos. allí como ese sí participaba del juego, claro, No, entiendo. pues en todo participaba. Sí, sí, pero el otro digo donde le amarrabas cosas o tratar así como... En todo participaba. Pintarrajearlo. Porque si iba el perro y si te metías para adentro, el perro ahí estaba esperándote con lo que traía todo amarrado en la Ahí. cola. Es que esa era la cosa. Esa era la cosa, el conectar tú con un perro. Tú tienes un perrito, ay, que un perrito, lo tienes en la casa. Y al momento que chilla, ya lo estás corriendo. ¿Sí o no? Te digo, los que tienen perros en su casita. Cállate, o que esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque los tienen adentro. Y siempre están ahí. Llega el momento que te fastidia. Y antes el perro te estaba esperando porque tú estabas adentro. En México, bueno, al menos allá en mi pueblo, no se usaban los perros adentro. No. ¿Tú has visto un perro adentro en México? No, pues, ¿Verdad que no? Entonces aquí sí, porque aquí los tienes como mascota. Y, ay, qué bonito que... Pero llega el momento que te fastidian. Te fastidian tus hijos, que son tuyos. ¿Me entiendes? Entonces allá era lo bonito de que el perro te estuviera esperando y que tú estuvieras listo para jugar. Yo nunca vi un perro llorando porque andaba jugando con uno. Entonces, ¿me entiendes? Así es la cosa. sí, pues sí, ¿Tú qué? cierto. A ver, Lalo, otro juego, yo me acuerdo mucho del de Basta, no sé si Ajá. lo conozcas. No, sí. Ese qué? yo creo que Basta. ya basta, Oh, el basta. oh, Yo Stop. creo que el basta era como un juego para allá adentro, que está muy lluvioso. Ah, ¿qué hacemos aquí adentro? Vamos a jugar el basta. Ah, sí, no lo ¿Verdad? jugué. Ujú. Era muy joven. Pero ahorita hablando de los juegos de afuera todavía, porque son No. son Necesitamos demasiados. necesitamos pero unos 10 podcasts. Ahorita el Toro hacía la pregunta, un juego donde participaran jóvenes y señoritas, o chavos y chavas, chiquitos, chiquitas, jóvenes, jóvenes. Jóvenes y Nada que Jovenazo. ver. Pero bueno, vino a mi mente, ¿una vez Inclusivos. jugaron al burro entamalado? Creo que eso va a sonar como el burro. No, honestamente no, ¿Derrengado y no eso será? eso es lo bonito A que... ver, cuéntame. ¿Cómo lo llamas? Bueno, nosotros allá tenemos uno que se llamaba el burro redengado. No sé si será el mismo. Cuéntame A ver, cómo era. cuéntame Ok, cómo era. perfecto. Entonces, se hacían dos equipos mixtos, hombres y mujeres. O entonces no va a ser para el mismo igualar. porque ahí era Ujú. puro hombre. Y puede ser el mismo, ¿verdad? Si había puros camaradas, pues también a Oh, jugar ok. lo más pesado, más rudo quizá. A ver, eso Y sí de suena. ahí, pues el equipo se organizaba. El más fuerte, pues iba pegado a la pared y a detener al primero. Oh, sí, Entonces sí. el Es primero el se mismo que- ponía enfrente y todos así agachados, o sea, agachados para quedar puras espaldas formadas. Ok. Sí, es Entonces, el burro redengado. Redengado. redengado, burro entamalado. Ok. Entonces, haz de cuenta que el otro equipo al que le tocaba primero era el primer jugador, tenía que llegar lo más adelante que pudiera, lo más Así el pegado brinco. a la echar el pared. brinco para la pared. Ujú, ¿No hacia la gritaban pared. algo? Que yo recuerde, no. No, porque iba y la idea era empujarte de la primera espalda para llegar hasta allá adelante. Pero aquí la gachada era de que con tal de hacer perder al equipo, porque iba a perder, O entonces era de eh, equipos. sí, Sí. eran dos equipos. Sí, eran dos entonces equipos. iba a perder Sí, ya sé el cuál es. equipo que se desbaratara, ¿verdad? Oh. Entonces el que estaba abajo tenía que aguantar y no faltaba quien se impulsaba para caer de golpe. Sí. Y órale, y el que sigue, ¿verdad? Era de tener cuidado no lastimarse la espalda. De no. ¿Y quién iba a tener cuidado? No, Por eso en estamos aquellos todos entonces redengados. de chiquillo, Sí, eso no se conocía ni se pensaba sí, quizá. sí. Y bueno, pues viene el equipo y resulta que sí, todos arriba y todo. Ya cuando estás arriba, Y ya quedaron. hacían? Ok, llevan un punto los de abajo porque aguantaron, ¿verdad? ok. Ahora
se cambian las posiciones. Oh, ok, ya te Ajá. entendí. Ya sé. O Y sea, ahora el que brincaba era un equipo y el que sostenía era otro. Sí, era el otro. Oh, ok, ok. Entonces, ahora el equipo que brincó le toca sostener, todos con las espaldas hacia abajo, Ujú. agachados, ¿verdad? Y ya les toca brincar, pero vas a decir, y bueno, ¿lo jugaste? Si me tocó, en aquellos entonces yo era delgado, ¿verdad? ¿Tú eras delgado? Era delgado y pues me tocaba cargar tremendos Animalotes. animalones. Pero ahí te va, ¿qué es lo que viene a mi mente? Resulta que al rancho llegó una chava chiapaneca, pero al ser costeña era un animalote, pero altota con ganas, ancha, y jugaba básquetbol y A su voleibol. Entonces mecha. ya te has de imaginar. Y saltaba. Entonces a quien cuando tocaba en el equipo contrario era el sufrimiento, Ujú. Aguantarla. porque era a la que dejaban para en medio, donde estaba más flojo La el vértebra sostén, del burro. la vértebra del burro, donde estaba más flojo ahí. Sí, ahí le ibas a buscar. No, pues veía los brazotes y las piernotas de la muchachona y órale, güey, ¡ah! ¡Pam! Entonces cuando caía encima era una de pujidos, pero Por los pujidos los encontraron, no lo estaban ¿verdad? jugando. Imagínate. Entonces, sí, cargar a esta amiga siempre fue el Complicado, peor sí. martirio. Y bueno, pues ese es uno de los Perdón. juegos que no necesitabas ningún instrumento, ni siquiera una raya, nada. hacer nada, porque era quien, quien aguantara más, ¿verdad? Y luego, pues todo el mundo esperando a que los más pesaditos quedaran en tu equipo, pero Sí, había sí. una manera de sortearse que era al azar, no sabías ni en qué equipo te iba a tocar y si la muchachona altotota iba a estar en tu equipo o no. Sí, sí. Bueno, y la contraparte, cuando el más chaparrito quedaba en tu equipo. Ya Ajá. valió este no. ¡Ey, déjenlo al último! déjenlo Porque al si último. brinca primero va a llegar nomás aquí Sí, al sí. segundo, ¿verdad? Sí, sí. No, ¿sabes, O la sabes que aventaban hasta enfrente. a ver. ese Sí. juego sí? Bueno, por eso decía yo como el burro entamalado. Y nosotros lo conocemos como el burro derrengado. Porque no era de equipos. Se juntaban todos. Y entonces, ¿quién va a ser el soporte? Y ya te ponías tú así, te parabas y uno metía la cabeza aquí. Metía la Ajá. cabeza aquí, entonces ya se empezaba. Ahí el que perdía era el que se derrengaba. Por eso, el burro derrengado. Porque, haz de cuenta que eran 5 jugadores. Vamos a poner 8 jugadores. Bueno, Entonces, 10. O 10, sí, porque. No, es que aquí Se está la cosa. juntaba bueno, Mira, el meollo del barato, asunto sí. era, y nomás estoy dándole para que lo entiendan por Sí, qué sí. redengado. Es lo mismo. No sé, Entonces ya eran los 10 y todos, ya cuando estaban todos trepados en el burro, pues se empezaban a mover. O sea, empezaban a moverse y a picarte las costillas y todo. Y la hierba se Y ahí movía, era se donde se derrumbaba el burro. Mm. Entonces, el que se doblaba y el que se cayera, pues, ese es el burro redengado. Sí, Pero son juegos bien de otro rollo porque... yo también lo conozco ese, perdón, pero sí quiero aportar también porque acá nosotros, fíjate, y la raza que sabe, yo soy de Sombrerete, Zacatecas, el Toro también, somos de muy cercas, pero aparentemente cambian los juegos un poco porque acá Sí. con nosotros sí gritábamos si hicieran equipos. Hacíamos 2 equipos, Equipo. pero para brincar la burra decía uno, chinche el agua, si se cae la burra no la valgo y la volveré a brincar. Entonces era un grito, por eso preguntaba yo, más o menos Sí. me era parecido, Que- y era de correr, palmear al que estaba al final, llegabas y le dabas una palmada con las 2 manos y brincabas hasta donde más podías. Podías. Cuando ya llenabas con tu equipo toda la burra, era ahora, la burra se movía y el chiste es de que tú perdías y te tocaba saltar a ti. Si uno de los que estaban arriba ponía Se ponía el pie en la tocaba en la tocaba el suelo. Entonces era de que ahora les toca ponerse ustedes abajo. Entonces, como dices tú, pero también si se quebraba la burra, pues era de que los que están saltando, pues a volverle a dar, a volver a saltar. Y siempre buscabas, claro, al más débil. Y como dices, siempre buscabas al más débil, pero también le tenías miedo al grandote que decías, Al chin, hijo de su. grandote. Sí. No, sabes que Sí, sí. sí. Ahorita eso Al me da, rellenito. Sí. me da hincapié para Ahí otro, ahí viene el toro. para otro juego. No, ¿sabes qué? A mí Sí, cuando ahí- jugaban ese, siempre me contaban porque sí, yo siempre sí fui gordito. A diferencia de Lalo, que dice que él sí estaba delgado. Yo sí estaba gordito, entonces haz de No, cuenta. ya hay pruebas, ¿verdad, Lalo? Mira, fíjate, la Eso. cosa es de que, o sea, como están todos empinados, la única forma que tú tienes de mirar, los que están
porque el que estaba parado era del otro equipo. Entonces el que metía aquí en la entrepierna, la cabeza, los otros no podían ver quién era el que estaba ahí. Entonces a mí me ayudaban a brincar porque los otros no miraran. Entonces, te digo, tenía uno que agarrar ventaja de todo ese rollo. Porque Sí, me acuerdo yo sí, yo siempre sí. para los juegos más de deportivos, siempre tuve mala suerte porque nadie me quería en su equipo. Siempre allá no era de que vamos a hacer los equipos de fútbol. Ok, tú, siempre los dos más buenecillos agarraban. Yo escojo aquel, yo escojo aquel. Y a mí, que nunca me escogían a mí hasta el último. Y pues ya el último, pues ya no había nada. Te tocó, ahí te tocó ese. No, yo no lo quiero, te lo damos de pilón. Ahí me traen como pelota también, nunca me querían en ningún partido, fuera béisbol, fuera voleibol, fuera fútbol, no encajaba en Ni ningún de lugar. portero. Después, ya con el tiempo, llegó un Porque maestro, siempre- llegó un Eso. maestro al rancho que yo creo que le caí bien. Y hacían cuadrangulares para el Día de la Independencia y todo ese rollo. Pero él era portero. Ese profesor jugó de portero. Entonces él me enseñó muchos trucos. No, hombre, pues me llevaba las palmas y las flores porque gordito. Y ya con los trucos, pues no se me iba ni una bola. Entonces ya, ¡ay, bravo, portero! Que esto, que el otro. Y fue ahí donde empezó a crecer ya el autoestima, dijera aquel, ¿verdad? Sí, Pero sí. sí, siempre, si eres gordito, siempre te van a dejar fuera. Al menos que había un juego que le llamaban la quemada. No sé si, que es como tipo béisbol, pero lo juegan con una Ah, pelotota sí, con una Oh, pelota, de, sí. de De básquetbol plástico o grande. así. Ajá. Pero hay unas de plástico que las puedes agarrar con los dedos porque están como medias, no desinfladas, suaves, las puedes agarrar así. Y yo era del equipo porque tenía una puntería, no, hombre, y Sí, pues tampoco ¡zas! le vas a aventar con una de béisbol, ¿verdad? Pero sí, sí me acuerdo Pero de la Sí, pues, también claro. jugamos Por eso te soy con una de con las... piedras, sí. No, pues no, ¿qué pasó, Alan? De Pues, aquella era. ¿qué no éramos camaradas, Si no jugamos a los dinosaurios, ¿o qué? Digo, que tráete tu dinosaurio para jugar, oye. No, o sea, no piedras en sí, pero había unas pelotas que rebotaban, que eran como de goma y estaban bien duras. O sea, la quemada la jugábamos con esas pelotas suaves porque había muchachas y para impresionar a las muchachonas y todo el rollo. ¡Ay, no te atiné! ¿Verdad? Entonces, pero cuando jugábamos ya puros morros, jugábamos con esas de esponja, te vas a acordar, que eran como de Sí. esponja duras. De un solo color, Sí, un ¿verdad? solo Un solo color color y y una esponja, pero bien, pero daban, pero bien sólida, bien sabroso, dura. bien sabroso. Te quedaba la bola pintada cuando te pegaban con eso. Claro, sí, Entonces te digo, sí. Con las son piedras. que no, hombre, ya, qué bueno que somos Y camaradas, mira, ¿y no? hoy llegó en su dinosaurio. Oye, llegó en su dinosaurio, Lala. chaparrito, en su dinosaurio más alto ahora. Sí, No, sí. y usted lo dirán como broma, pero yo sé que muchos de los espectadores van a estar diciendo, no, hombre, esto ya tan ruco, ya cagaron, pero No, pero es que el propósito que se acuerden, la mayoría de la gente que va a ver nuestros videos no van a ser los niños, ellos están viendo por ahí, sí, están viendo otra están cosa. en los videojuegos, yo los conozco, entonces por eso mismo va dedicado a toda esa raza. Pero si te fijas, ahorita que Definitivamente. estamos haciendo este episodio y que estamos hablando de juegos y juguetes, ¿no sientes como que la atmósfera está más de cuatachos, Sí, de sí, de morros, amigos, sí, ¿me sí. entiendes? Porque es que eso es lo que era antes, todos esos juegos que al menos yo allá en el pueblo salía a la calle y donde viera morrillos, bueno, vamos allá. Y nunca faltaba, ¿qué pasó? No, pues vamos acá, vamos para acá, para el arroyo, a jugar a que esto, que el otro. Allá con nosotros no había que te recogían la basura. Y bueno, yo ahorita sí, pero en aquellos tiempos quemabas todo al arroyo, todo metabas allí y te encontrabas cosas. Como tesoro a veces. No, hombre, te encontrabas un zapatos, no manches. Mira un zapato, que yo tengo uno casi del mismo color y mismo tamaño, vamos a hacer un par de zapatos. Y te los llevas tú a la escuela mañana y le poníamos chicles, le poníamos de todo eso rollo y te los ibas con tus zapatos. No, un día me veo mi mamá y ¿qué traes con esos zapatos? Pero para ti era como una obra de arte. El tú agarrar algo y hacer algo que la gente Manos. podía admirar. ¿De dónde agarraron eso? No, lo encontramos en el arroyo. Pues ahí van los morridos al arroyo. Entonces, no digo yo que inventamos esto nosotros, pero yo no tenía ningún otro dato de que alguien hubiera inventado eso, pero empezamos a hacer juegos con las corcholatas. Porque descubrimos que las podíamos aplanar. Aplanar. Y empezamos a hacer, no sé si has visto la danza del venado, que se No. ponen unos como caracoles o algo que suenan bien padre. Entonces Cascabeles. cascabeles. Entonces nosotros hicimos
algo similar, pero con las cascaroletas, que no son cascaroletas, cascuchas, Corcholatas. corcholatas. Entonces, para nosotros eran cascaroletas, Ujú, porque no sé. cascaroletas. Bueno, ya con nosotros. Pero las ponías y agarramos un costal, ya ves cómo son los costales de como un tipo plástico, Ujú. y hacíamos como unos calcetines y le colgábamos todas las corcholatas. No, hombre, andabas bailando y se te quedaba viendo la gente. Estos güeyes, Sí. nos hemos río de 6, 7 años. ¿Quién te hizo eso? Nosotros. ¿Cómo? En el arroyo. Fuimos al basurero y encontramos todo el basurero, ¿me entiendes? Y ahí agarrabas cosas que tenían figura de una pistolita, figuras. Me acuerdo yo que a veces tiraban las monas, que ya no tenían manos o que no esto, que lo. ¡Ah! Y había barro. Allá con otros, bueno, en aquel tiempo que llovía, había barro. ¿Qué? Encontrábamos un torso de una mona sin manos. ¿Qué crees que hacíamos? Con barro le poníamos las manos. Ponerle. Y le pintábamos los ojos y todo ese rollo. Entonces, es la creatividad que tienes como niño. Como- Entonces, ahorita sí, bueno, porque no tenía tampoco uno, ¿verdad? Pero ahorita me pones a mí juguetes de esto, de aquello, y si yo un día pudiera regresar el tiempo, volvería a jugar con eso mismo. Con lo mismo. Mira, había unos juegos que hacíamos burritos de juguete con la caña de maíz, con el rastrojo que le llaman en algunas partes. Entonces lo cortábamos y al mismo que le quitabas eso a la caña, quedaba esa gomita, le podemos llamar como goma, y con la misma caña le hacía las patas. Y luego con otro pedacito de la caña le hacía la cabecita al burro. No, y andas jugando con los burros. ¿Cómo se llama tu burro? No, pues que pingüiricho. ¡Ah, qué caray! Y veías películas y de ahí salía del patrullero 707 de Cantinflas. ¿Cómo se llama tu burro? El 707. ¿Sí me entiendes? Mm. Y tú estabas metido en ese rollo. Estabas quizás loco, pero estabas metido tú en ese rollo. Así se llamaba tu burro y te encontrabas otro igual de loco que tú y jugaban. Juegan entre los dos. Entre los dos locos, Sí. ¿me entiendes cómo te digo? Sí, Eso sí. era una chulada. Sí, sí. Entonces, por eso te digo que este rollo de los juegos y juguetes trae muchos recuerdos. Y yo sé que hay gente que por ahí va a estar mirando y, como siempre, a lo mejor se van a cohibir. ¡Ay, no, qué vergüenza! Recuérdame. Recuérdame. Estás muy moderno tú, Alan. Bueno, Sí, sí. ahorita, Alan, mencionaste la palabra de un juego, el nombre de un juego, perdón, el Stop. Explícanos, platícanos de Stop. este juego. Stop. Sí, sí, el detente. Bueno, era Oh, stop o ay, detente. estamos detente, Era de que- cálmate. No, fíjate que desde aquellos entonces se ha Ya llamado hablaba el inglés. Stop, por alguna ¿verdad? razón ya Sí. ¿Te existía. regalaron sí. el follow mío o qué? Sí, sí. Pero es que sí, ya ves cómo se van pegando las palabras. Pero dibujaban un círculo con unas casillas alrededor, varios cuadritos. Y entonces, ya dependiendo de los niños que hubieran, y gritaba un niño, por ejemplo, decía, declaro la guerra en contra de tal No, país. sí, así, ¿ok? sí. Entonces, A ver si nos tumban a veces, no, pues no estoy hablando nada pero entonces decías tú, ok, corrías porque si te quedabas dormido un poquito, pues los niños avanzaban a correr muy rápido, ¿va? Claro. Entonces, ya el que era el tal país, ¿verdad? Por ejemplo, elegía a un niño, elijo a Lalo. Y luego, bueno, así era para acá y decía, yo digo que Lalo llega para acá en tantos pasos. Y y ya entonces empieza, y ya le decía, pequeños o grandes, pero tenía que hacer el cálculo. Y si no, pues Oh. algo así va ese juego. No sé si para contigo lo Vas jugaron. correcto, no, vas muy bien. La emoción era porque al que le tocaba cantarla o decirla, pues tú no sabías que en este caso era muy popular nombrarle país a cada cuadrito, ¿verdad? Sí. Cada quien elegía su país Sí. y no sabías qué país iba a decir. Entonces uno oye emocionado por querer llegar Sí, lejos, por querer llegar lejos. pegas la carrera y te mencionan a ti, ahí vienes de Ahí vienes regreso. de y- regreso. ¿Sí? Sí. Y no faltaba también el malora o la malora que gritaba el nombre del país ya que iba hasta allá también bien lejos Sí, sí, sí. y todo, no, qué trampa, trampa, va de nuevo Sí, sí. y a regresar, ¿verdad? Pero esa era la diversión de que no sabíamos qué nombre iban a mencionar y ya cuando ibas bien encarrerado, 5 o 6 pasos para atrás, resulta que eras tú y órale, y a regresarse, ¿verdad? Y nunca Tienes razón, faltaba porque el de todos- sí. Todos estábamos a querer irnos.
No, y nunca faltaba el despistado, la despistada, ¿quién despistada soy que yo? va, corre y corre y corre. ¿Quién soy? No se acuerda. ¿Yo quién soy? No, pues el que dijeron. Arriéntese Sí, para sí. atrás, Y el otro ya va llegando a Aurora por allá. Sí, era Oye, cuando se de- ponía difícil porque el despistado se le olvidaba que era Sí, sí. es el que había elegido y va, corre y corre. Y cuando regresa, pues ya todos bien lejos, ¿verdad? Y era cuando se ponía emocionante y difícil porque tenías que adivinar muchísimos pasos, ¿verdad? Ya Ujú. lejos, Pues sí, ya. a dónde iban a Sí, llegar los tenías que hacer jugadores. cálculos, pero estamos diciendo, ahí estabas usando, mira, el La- cerebro ¿Y a ti ahí. cómo te funcionaba el cálculo en aquel entonces? Pues muy bien, ¿y a ti? Ahorita Pues ya yo no no jugué, igual. ya no jugué yo ese juego. Pero fíjate que sí, o sea, cualquier juego que... Ahí les va otro. A ver, échame. Ahí otro. les va otro, ¿eh? Pero no como el de hace rato porque tú media canilla. ¿Llegaron a jugar el juego de la matatena? Me suena, pero no lo jugué. No es de la víbora, ya ves que a veces va así, pero es la matatena. Y yo Soy cuan- una cuan- cuando, serpiente. cuando que miré amo. hace poquito la serie, una serie coreana, me llamó mucho la atención que el juego que juegan ellos del Gongi es muy parecido. La matatena, No me- fíjate, Prácticamente, me- ese ajá, es. y me llama la atención, fíjate que esta parte, que resulta que es de origen prehispánico, o sea, antes de que llegaran los españoles y la raza, bueno, ya a nosotros nos tocó jugarlo, avientas una pelotita, ¿ok? Bueno, que pues, vamos a empezar. ¿Simbólica o? Matatena viene de origen náhuatl, van a aprender algo hoy. De origen náhuatl, que significa llenar la mano de piedritas. Fíjate cómo nuestros antepasados Ujú. se divertían. Sí, A ver si la- no pasa algo al rato por acá y está bien que luego que me rectifique. Ey, Pero entonces, el chiste es de que ponían un montón de, por ejemplo, de piedritas o podías usar, nosotros pues no teníamos dinero, ¿verdad? Podías usar piedritas o frijoles o lo que ¿No era sea. como los tazos? Botabas una pelotita y el chiste es que tenías que agarrar ¿cómo se llama? Pues sí, una piedrita. una ficha. Una ficha, ajá. Y luego ya aventarla. Tenías que aventar, agarrar 2, 3 o hasta 4. Te digo, es muy parecido por eso al gongi. El chiste es de que entre lo que la pelota bajaba antes de que bajara, tú tenías que agarrar las piedritas que había aquí abajo. Y ese es el mentado juego de la matatena. Y les menciono este juego porque estoy seguro de que la gente que nos puede llegar a ver sí lo llegó a jugar. Yo In- no lo jugué. Incluso fíjate que haces que yo recuerde, era muy popular jugarlo con los huesos de durazno. O sea, hey, vamos Por a lo comer mismo, sí. duraznos, hey, guarden sus huesitos, vamos a hacer una matatena, ¿verdad? Entonces, ya estás haciendo que empiece yo a recordar. No, ya, apenas le estás abriendo. Le estás abriendo la. Apenas, ¿verdad? Después de una Entonces, Ahora hora. sí me remonté muy bien. No, sino que sí Ay. recuerdo que era primero del 1, luego del 2, del 3. Por eso se juntaban 10 huesitos. Oh, Porque primero te tocaba del 1 y en cada tiro de la pelota era 1, 1, 1. Que en una la fallaste, tú te quedas en el 1. Ahora va el toro. Era el chingón de la matatena. 1, 2, 3. Le tocaba hasta el 3, ¿verdad? ¿A qué me refiero? El 1 era cuando él recogía sus 10 fichas de 1. Luego le tocaba del 2. Entonces tiraba la pelota y tenía que agarrar 2 a la vez. Y 2 a la vez y 2. Ahora le Oh, toca ok. del 3. Tiraba la pelota y 3, 3, 3 y al último una, ¿verdad? Que era la que le quedaba para hacer las 10. Luego del 4 y así hasta que llegaba el reto mayor que era agarrar las 10 en Las un 10, solo sí, tiro. en un y solo, entonces órale. aventabas la pelota, imagínate. Y si no, pues perdía uno, ¿no? Eso. Oye, No, no. yo nunca jugué ese. Sí. Suena Está, emocionante. está chido. Sí. Y es que como estamos hablando, estabas ahí agilidad y destreza, o sea, porque también si la pelota la bota, así que tal bota para allá. Ujú. Pero yo me rema la atención, fíjate, si es de origen prehispánico, cómo ellos jugaban, ¿verdad? Por la goma. Ilumínenos, perdón. maestro, ilumínenos. No, simplemente a ver, cuando yo lo aprendí me platícanos. llamaba Para la el próximo atención. episodio Porque sí dije, traerás eso ya descifrado. No, es que imagínate, cuando me dices prehistórico o prehispánico. Prehispánico, ¿no es lo mismo? Prehistórico. ¿No? también, pues bueno, si Bueno, quieres decirlo. bueno, pero porque o sea, a lo mejor nada que ver, pero sí tiene algo que ver porque es de lo que hablamos. Hay un juego prehispánico, prehistórico, como le quieras llamar, de los que jugaban con la cadera y una pelota. El juego de pelota. No. Juego de pelota. Sí. El que metían por un círculo. Ajá. ¿Ves? Sí, sí, Entonces, sí, el juego de pelota. pero era, ¿De qué la hacía, no? creo que era de cuero, la pelota. No De sé, cuero. no sé. Mm, Pero porque eso sí. lo jugabas con la cintura, Alan. Te estoy hablando que era un círculo, una rueda Sí. alta. ¿Y si la lograbas meter?
Bueno, pues yo no jugué. Digo, no, a lo mejor no otra vez, ¿qué pasó? Ya te iba a decir una cosa, pero luego. Tu dinosaurio, Oye. luego el juego de pelota ahí la llevas. No, pero te iba a decir Ay, otra cosa, pero luego nos van a Es que te vi como clasificar. que hasta, como que viste clasificar. que la pelota entró por aquel círculo allá. No, es que lo he mirado, por ahí en algo de historia y dije yo, está cañón para jugar eso. O sea, Sí. para poder jugar a ese estilo. Entonces, a lo que yo voy es que estamos hablando nosotros de nuestra infancia, los juegos que había y qué forma de usar el cerebro para hacer nuestros juegos. Pero si tú te remontas más a los ancestros de antes, tenían unos juegos cañones. Porque jugaban con dinosaurios, o sí, jugaban a cazar mamuts y todo el rollo. Entonces, entre más te vayas atrás, más mente tenían. Porque estaban más limitados de todo. De todo. ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros lo que vivimos de nosotros va a decir, ay, qué chido nuestra infancia. Los demás viejillos, todo eso van a decir. Claro que sí, ¿Entiendes? todos esos Entonces, juegos. Juguetes como el trompo. Incluso- Perdón, bueno. Incluso, Alan, antes de que se me vaya, ¿verdad? Creo que ya te queda buena tarea. Si investigaste el origen prehispánico de la matatena, pues ya te queda la tarea de investigar el juego de origen la pelota. prehispánico, cómo se jugaba el juego de pelota. Porque como que viene a mi mente, Toro, de que creo que era una especie de fútbol, pero en vez de patearla era darle Cintura, con la la cintura cadera es lo que está para diciendo. pasarse. No, pero él nomás decía con la cadera para meter el gol al agujero, ¿verdad? Ujú. Sí, porque Pero era de gol. darle con la cadera para pasársela a él y él con la cadera para pasársela a otro jugador hasta que llegara. Creo que eran dos. O sea, eran dos en ¿Dos? cada equipo. Entonces te lo pasabas. Tipo ping-pong. Sí, pero, o sea, lo que yo me deslumbro es que era una dona ahí arriba, donde apenas cabía, bueno, una dona, un arco, no un arco, Círculo. un círculo, Anillo. donde apenas te cabía la pelota. O sea, Sí, aparte, sí, que apenas entraba ahí. aparte de que era bien difícil controlar la pelota, tenías que mandarla por ese hueco donde apenas cabía. No era el gran círculo, sino que tenías que ser tan exacto de rebote o Preciso. como preciso. Entonces, está cañón. Ujú. Pero yo creo que con eso vamos a dejar la raza a ver qué onda. A ver si nos comentan o algo. Sí, sí, bueno, pues como quieran, pero sí, yo quería platicarles, ¿verdad? Llegaron a jugar el trompo para que mucha raza se acuerde de cuando jugaban el trompo. Yo creo que sí, el trompo vino siendo ya más popular mexicano, ¿verdad? Ujú. En toda la República, ¿quién no conoce un trompo hasta hoy en día, en la actualidad? Ujú. Que incluso ya no los juegan quizá como antes, con las retas que habían antes, con las maromas que habían antes y las suertes que se hacían con el trompo, ¿verdad? Pero pues hoy en día siguen existiendo, nomás que incluso a experiencia del Toro, creo que ya no los hacen igual, ¿verdad, Toro? No, Mm. es que me tocó que anduve por allá en Texas y compré uno, me vine con una ilusión de bailarlo y no. Ya no pude enredarlo porque básicamente ya no les ponen el empeño. Antes era madera sólida, todo era sólido. Agarras un trompo y estaba pesado, literal, Había pesado. de madera, luego llegaron los de plástico, sí. No, pero los plásticos no vamos a hablar, Alan, Ya era porque moderno. eso es faltarle respeto al trompo de madera. No, no, pues yo soy de los chicos de U para acá, no estoy hablando, ¿me entiendes? Sí, tú eres un chico fresa. dijo Entonces, aquel. pero el punto es de que yo de lo que no me acuerdo bien cuál era la dinámica. Sí me recuerdo haberla jugado, pero te digo porque me daba tristeza que a veces cuando perdía y si traías un trompo, como te estoy diciendo de plástico, porque te lo estoy diciendo por eso, lo ponían las rasillas y estábamos jugando 1-6 y si, no sé, había un juego en el que perdías y entonces si perdías, ponían el pie sobre el trompo y con el trompo del otro, o sea, del rival, era de picoteártelo, de que te lo querían Te lo picoteaban bien, gacho. destruir, de que te querían destruir A el puros trompo. picotazos. Entonces, si era de plástico, pues te lo dejaban bien dañado. Y sí, sí, la neta, Bien pues, no es agujereado, como que no es como que te iban a comprar otro tus papás tan fácilmente. Y los de madera lo que tenían también era de que la madera también se trozaba. O sea, si no eran, ahora sí que había calidad. Entonces pero- le digo, ¿quién por ahí llegó a llorar por algún trompo que le destruyeron? Porque yo sí me ponía muy triste, la neta. Sí. Y luego los decorabas bien bonito. Yo les agarraba por ahí las pinturas de uña a mi Ya, eso, mamá. ya, Sí, me eso, pintaba las eso estaba uñas. pensando Sí, yo. pero me pintaba las uñas. No, No, tengo yo ningún estaba problema pensando- con eso. No, estaba pensando. Decoraba mi trompo con la pintura de uñas. Y así, mucha racilla es lo que hacía. Tenían esa costumbre de decorarlos. Es que es cierto, como dices tú, como tú eres De los chicos de U para acá. y es que es cierto.
si te agarran uno de plástico, pues te lo van a destrozar. Claro. Porque también el mismo de plástico no tiene las mismas funciones que uno de madera. Había un juego que te juntabas 4 o 5 y pintabas una raya. Pintabas una raya y agarras tu trompo, lo bailabas y le tirabas a la raya. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, éramos 4, le tiramos a la raya, los que queden más cerca de la raya se salvan, pero que quede más lejos de la raya ponía su trompo en la raya. ¿Qué crees que pasaba? Los demás con los trompos, bailando, les tirabas a dar. Entonces, no era tanto que bailara tu trompo, sino tú confiabas en la punta de tu trompo para que jodiera al otro. Sí, sí. Eran juegos medios cañones, pero ya que la raza va inventando. Claro. Entonces, si ven venía uno de plástico y pinta con pinta uñas, pues vamos a darle este. Sí, pues, ¿Por qué? finalmente. ¿Pero sabes por qué? Porque ahí se veía el cariño que le tenías tu trompo. Es que andabas con él para todos lados. Exacto. Pero Andabas el con él daño te lo practicando querían para hacer a todos tu lados trompo. porque querías hacer o sea, muchos juegos con él, que el perrito, o sea, que Ajá. la vuelta al mundo. Pero sabes que Y andabas a ti con él para donde te quiera. faltó barrio en Sí, eso sí, del me trompo. faltó, sí. ¿Sabes por qué? Porque había muchos. Que estaban peor que yo, claro, estaban perros. No, espérate. O sea que había muchos jugadores que llevaban 2 trompos. Entonces tenían el bueno. ¡Ey, te toca la raya! Sí, pero Sacabas al viejito. sí, pero a eso se les decía, no, con el que estabas jugando. Esa Es que regla teníamos. Es que son reglas. O sea, allá en México, todo juego Tiene que tener tiene sus reglas. reglas. Claro. Claro. tiene sus reglas. Y fíjate, eso es lo chido. Porque hasta de allí te he dicho que los juegos te ayudan a la mente, pero también te ayudan a tener ese control de que hay reglas. Y si tú rompes una regla de las que ya se pusieron en el juego, nadie te va a dejar porque hay apoyo. Vamos a decir, en eso del trompo. No, es que Alan, no, dijimos que con el que estábamos jugando. O sea, nadie te va a dejar que te salgas con la tuya antes. Por eso, ¿qué? ¿Cómo están jugando? No, pues que así, que las canicas, que esto, que el otro. No sé, les tocó jugar a las canicas que las tirabas en el hoyo. Y el que tiraba era pares. Y el que, no me acuerdo. No, a ver. O sea, el que tiraba, vamos a decir, yo te reto a ti, Alan, vamos a tirar 100 canicas. Y tú tenías que tener pares. Y si eran nones en el hoyo, yo ganaba. Entonces, se contaban, se quitaban todas las canicas y el hoyo, claro, pero muchas quedaban colgando en el barranco. Entonces tenías que sacar y esas contaban. Y tú estabas, ok, 25, 26. ¡Ay, güey, su Marta, una escondida entre la tierra! Y perdías. No, esa todavía cae. Y le empezaba el otro a rascar la tierra para que cayera. Entonces de allí es donde nacen las reglas. Sí, sí. O sea, del trompo, de cualquier, hasta de los encantados. No sé si les tocó la roña. Sí, sí. Sí. Es No, hay que si llego muchísimos con mi juegos. tía fulana ya no me puedes tocar la roña. Y muchos llegaban, que mi tía con mi mamá. Ya no podías tocarlos para pegarle la roña. ¿Por qué? Porque eran las reglas que ponías de niño. sí. ¿Me entiendes? Pero pues sí, gracias por compartir lo de los trompos, los del burro entamalado. Que te digo, va a cambiar el nombre, pero viene siendo lo mismo. Ya diseñados de otra forma, Sí, con un nombre diferente. añadiéndole o quitándole cosas o X cosa. Y pues ahí que la gente nos platique de Pues- qué es de lo que tenían. Pues bueno, Lalo, no sé si quieras aportar algo más. Yo creo que ya por hoy fue suficiente para... Yo creo que para terminar, yo le haría la invitación a toda la racita que nos está viendo, que nos dejen en la caja de comentarios los juegos que recuerden, porque nosotros hablamos quizás de unos 4 o 5, pero son innumerables, son muchos los juegos que existían antes y los juguetes. Ahorita ya están viniendo a mi mente más y más, pero Nos nos alargaríamos. tomaría otro episodio más, otra hora más. Y bueno, pues más que todo yo les hago la invitación para que nos comenten, nos digan de qué juegos se acuerdan, cuáles deja mejores memorias y sobre todo, bueno, pues la invitación para que se suscriban. Con ustedes estuvo el amigo Lalo. Así es, mi raza. Y pues como lo escucharon en el podcast, juegos y juguetes, ya Lalo les hizo la invitación para que comenten de los juegos. Yo también quisiera hacerles esa invitación para que pongan ahí alguno de los juguetes, porque va a haber muchos juguetes que fueron quizás sus preferidos o aquel juguete que nunca les compraron o que nunca llegó a sus manos. Así es de que, gracias mi gente, dijo el amigo Lalo, estuvo con ustedes el Toro Zacatecano. Y sí, bueno, raza, pues muchas gracias por habernos acompañado. Espero se hayan tenido algo calientito con ustedes. Y bueno,
hasta aquí ha sido todo en esta vez. Yo sé que ustedes van a tener en mente muchos juegos, se nos fueron de las manos que la botella, la cebollita, cuántos juegos no puede haber. Por favor, póngalos en la caja de comentarios y pues hasta la próxima. Buenas noches. Chao. Bye. O chao, buenos días. Dale.